través de las redes sociales. Somos Pactos de Dios Los Ángeles. Estamos sobre la Vermo, hermanos, 6019 Sur, todos los días, cultos de poder, 7 de la noche en adelante, domingo 3 de la tarde. Amén, hermano. Y de una gran bendición, hermano, en las calles, hermano, me he gozado. Le voy a dar testimonio por lo que me he gozado. Oiga bien, allá donde estábamos en la Avalon y en la Vernon, se nos acercó una señora y ella nos fue a pedir el flyer. Oiga, por lo que me he gozado, hermano, porque ella nos fue a pedir el flyer, hermano. Aquí donde estábamos en la Western, hermanos, y las Lamson, un varón, hermano, nos llegó, él nos llegó a pedir el flyer. Me he gozado por eso, hermano, porque son cientos de personas que pasan ahí, hermano, y solo le hacen así y que alguien llegue, hermano. Yo digo, esa gente Dios la va a traer en algún momento. Bendito sea el Señor de los cielos. Esa gente Dios la va a traer, hermanos, en algún momento. Gloria a Dios. El Señor nos va a mostrar que todo este trabajo que se está haciendo, hermanos, no es en vano. Amén. Vamos a continuar, hermano, con este culto de poder. Vamos a dejar a mi hermana Rosaura, hermano, para que nos dé apertura a este poderoso culto. Bendito sea el Señor de los cielos en esta hora de gloria. Nos gozamos en la presencia, hermanos, del Señor. Bendito sea Dios. Dios nos va a fortalecer lo que falta. No, ¿y quién en la vela? No sé. Dios les bendiga, hermanos, dándole la gloria y la honra a nuestro Padre. En este día vamos a estar sirviendo. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora, dándole la gloria y la honra. Que vive, y es su nombre, y su pueblo, dándole la gloria a nuestro Padre. En este día vamos a seguir con estos gloriosos ayunos de esta semana. El Señor nos sigue fortaleciendo. Inicio este servicio dándole la gloria y la honra a nuestro Padre. Recordemos, somos Iglesia Pactos de Dios Los Ángeles, California. Estamos situados en el 6019 Sur Vermo, Los Ángeles. Tenemos servicio todos los días, de lunes a domingo, de lunes a sábado a las 7 de la noche y el día domingo a las 3 de la tarde. Dándole la gloria y la honra, vamos a leer la palabra para empezar lo que es este glorioso servicio. Vamos a leer lo que es Salmos 23. Cuando todos lo tengan listos, me dicen un amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra, vamos a esperar a los que estén. Si todos estamos listos, vamos a leer la palabra de Salmo 23, dándole la gloria y la honra a nuestro Padre. La palabra se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados de pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mi mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Dándole la gloria y la honra a nuestro Padre. Vamos a seguir con Gloria a Dios. Amén. le damos a tiempo a nuestro pastor. Dios bendiga a mi hermanita. Le damos gracias al Señor, hermanos amados, Padre. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Tuyo es el reino, el poder, la gloria, la honra, el honor, la majestad, la alabanza, la adoración y la exaltación. Bendice Dios grandemente a este pueblo de una manera muy especial, Padre amado y poderosa. Bendice el pueblo que viene en camino, Dios mío amado. Dice, Señor amado, el hermano que nos visita en esta noche hermosa, Señor, derrama de tu gloria, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor de los cielos. Bendecimos tu nombre, Dios de la gloria, precioso, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Que viva, hermanos. Bienvenidos, mis hermanos, mis hermanas que están presentes. Vamos a cantarle, hermanos, al Señor esas alabanzas poderosas. Bendito sea el Dios de la gloria. Amén, iglesia. Va a cantarle esas alabanzas al Señor en esta maravillosa hora. Gloria al Señor.
a cantársela juntamente con mi hermana Nubia en esta hora de gloria. Gloria a Dios. Dios los bendiga grandemente, hermanitos. ¿Quién vive? Y a su nombre y su pueblo. Yo no sé ustedes, hermanitos, pero yo sí me estaba gozando todo este día. Me siento bien llena de Dios. Yo me siento como que el Señor nos ha estado fortaleciendo todo este día. Vamos a cantar esa alabanza con mi pastor Giovanni Ventura. Este fuego. En lo altísimo, Señor Jesús. Oh, altísimo Señor Jehová, perdóname todo mi maldad, por mi gran intercesor Jesús. Perdóname toda mi maldad, por mi gran intercesor Jesús. Como el cielo arribeo ahí, Exclamando el matador, bendecía y gloriaba. siga, ten misericordia de mí. Bendecía y gloriaba. Bendita misericordia de mí. Cuántos cielos han venido a ti para ver al Hijo de David. Ingresó con su rato de iglesia, a los ciegos se los hace ver. Ingresó con su rato de a los ciegos se los hace ver. Mira ciego como Bartimeo, pero Cristo ya te hizo ver el camino que conduce al cielo, rodeado por su gran poder. El camino que conduce al cielo, rodeado por su gran poder. Cuántos ciegos han venido aquí para ver al Hijo de David. Y Jesús con su gran poder, a los ciegos se los hace ver. Y Jesús con su gran poder, a los ciegos se los hace ver. Mira ciego como Bartimeo, pero Cristo ya te hizo ver el camino que conduce al cielo, rodeado por su gran poder. El camino que conduce al cielo, rodeado por su gran poder. Su palabra que en su corazón real, una casa de mi Padre morará. Y me dice tu pecado quitaré. Ven a mí, ven a mí, reconócete mi vida y por ti, y por ti, y por ti. Y a tu besa la fuente carmesí, y a tu alma que suya y donde morí, donde te queda tendrá tu nombre, y tu espera
Gloria,
Aleluya,
allá por el papato, yo te podré recordar. Y cuando andes allá por el papato, yo te podré recordar. Mi pueblo está perdido, sigue estando dormido, abre tus oídos y escuchas su voz. Mi pueblo está perdido, sigue estando dormido, abre tus oídos y escuchas su voz. Dios los bendiga grandemente, hermanitos. Sigan peloteando en este juego y agarre vida. Agarre vida y sepa será semana, pero ahorita no espere mañana. Dios los bendiga grandemente y les dejo con mi pastor Giovanni Ventura. Y a su nombre, iglesia, y a su nombre, bendito sea el Dios de la gloria en esta hora de poder. Bienvenidos mis hermanos, mis hermanas, que se han seguido agregando esta bendición de gloria. Amén, iglesia. Vamos a ir cantando esos coros de poder al Señor. Bendito sea Cristo Jesús, hermano. Dice la gente, hermano, esa vida de los cristianos es bien aburrida, que no lo han experimentado todavía. Todavía no se han metido, hermano, lo que se tienen que meter con el Dios de la gloria. Y a su nombre, iglesia del Señor. A cantar los coros con mi hermano Damián en esta hora poderosa. Bendito sea el Señor de los cielos. Hay poder en la sangre de Jesucristo. A su nombre, yo te diga mi hermano, vamos a cantar al Señor. Y estamos de tu cabeza, al cielo queremos ir, y cada rodilla se la mesa, el trigo que nace, y para que cambiamos, para que cambiamos, para que cambiamos. Cristo,
aquí está el pueblo de Dios. Y el poder de Dios ya está aquí. El poder de Dios ya está Santo, 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 Santo,
Así,
Dios, alabando, alabando, alabando a Dios. Y el grito que yo doy a ti es un Cristo vivo. Y el grito que yo doy a ti es un Cristo vivo. Desde el palo de creación, Señor, reconsidero mi pecado. Una creación y Señor, reconsidero.
y Santo, Santo, el Espíritu Santo, y Santo, Santo, el Espíritu Santo, y yo cántico de alegría, yo quiero que mi bello moreno, yo cántico de alegría, venga noche de la vengadina, el Espíritu de Dios se mueve, venga noche de la vengadina, el Espíritu de Dios se mueve, que se mueva, que se mueva, el Espíritu de Dios se mueva, que se mueva, que se mueva, el Espíritu de Dios se mueva, fuego que te corre. Pero
bendición de Dios, la bendición de Dios.
y siéntelo como llama, y siéntelo como fuego, y siéntelo como llama, y siéntelo como fuego, como fuego, y como llama, como fuego, como los aleluya, ya se va, gloria a Dios, ya se va, los aleluya, ya se va, gloria a Dios, se va diciendo, aleluya, se va diciendo, gloria a Dios, se va diciendo, aleluya, se va diciendo, gloria a Dios, ya se va, los aleluya, ya se va, gloria a Dios, ya se va, los aleluya, ya se va, gloria a Dios, se va diciendo, aleluya, se va diciendo, gloria a Dios, se va diciendo, hermanos, atentos, se va diciendo, gloria a Dios, se metió el poder, se metió la unción, se metió el poder, se metió la unción, toma el poder, y llega y te toca y libera, toma el poder, y llega y te toca, te toca, te toca, te toca y 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 te toca, yo vine a avivar, recuerdo de cantar, yo vine a avivar, recuerdo de cantar, cuerpo santo de cantar, alabanza de Belén, una campaña, alabanza de Belén, cuerpo santo de cantar, cuerpo santo de cantar, cuerpo santo de cantar, cuerpo santo de cantar, se mete el poder, 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 y donde está el Espíritu de Dios, la libertad, donde está el Espíritu de Dios, a mí se me gracias, Padre, Espíritu Santo, fuego. Espíritu Santo, fuego. Espíritu Santo, fuego. Espíritu siga, llamada, canto, lenta, y casa, canta, llamada. Urra, cama, alabanza, y beso, lenta, y casa, canta, llamada. Y sacaya, maya, quinta, lenta, mamanza, y casa, canta, llamada. Recibe, 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 recibe ese fuego, recibe ese fuego, recibe ese fuego, recibe amaya, tenso, lenta y calza, tata, ya, espíritu, y sayamanza, y quítale y fuego. Espíritu Santo, fuego. Espíritu Sama, Saya Kata, Maya Tenso, Burra Casa, Kata, Yama, Itayama, Mama, Sayita, Lenta, y Casa, Kata, Yama, nuestra Masilla, Maya Tenso, tu gloria, Yama, Sayita, desata esas lenguas en mis hermanas ahora, reciba que se bautiza ahora, toma, Sakaya, Maya Tenso, Lenta, y Casa, Kata, Yama, hoy se suelta, quita, Maya Tenso, esas lenguas, Maya, quita, Burra Casa, Kata, Yama, una Kaya, Mama, Sayita, Lenta, y Casa, Kata, Yama, Espíritu, Kata, Yama, y Tenso, fuego, Espíritu, Sayita, Lenta, y Casa, Kata, Yama, y fuego, en el nombre poderoso de Jesucristo.
el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego, gloria de Dios, aleluya. Gloria de Dios, gloria de Dios, gloria de Dios, gloria de Dios. Gloria Maya, Maya, tengo lenta y casa, canta, ya llama. Dice el quita, leura, casa, canta, ya llama. Gloria de Dios, gloria de Dios, gloria de Dios, gloria de Dios, gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria de Dios, gloria de Dios, gloria de Dios, gloria de Dios, gloria de Dios. Hoy a casa, canta, ya mansa y tensa, lenta y casa, canta, ya llama. Suelta esas lenguas ahora, ya mansa y quita, leusa y casa, canta, ya llama. Virga, maya, maya, tensa, lenta y casa, canta, ya llama. Suelta esa mansa y quita, leusa y casa, canta, ya llama. Virga, maya, maya, tensa, lenta y casa, canta, ya llama. Virga, mama, mansa y tensa, lenta y casa, canta, ya llama. Espíritu esa alabanza y líder, y la casa canta y llama, una talla para lenta y casa canta y llama, Espíritu esa y casa canta y llama y fuego, ante rebose en esas copas ahora, Señor de los cielos, ante rebose en esas copas ahora, Señor de la gloria, ante vaya, vaya, tenso, lenta y casa canta y llama, una talla, mamá, y líder, lenta y amansa y casa canta y llama, ante rebose en esas copas, Señor de los cielos preciosos. Espíritu Santo y fuego ahora. Espíritu Santo y fuego ahora. Usa canta, danza y tenso, lenta y danza, canta y llama. Y fuego ahora en el nombre de Cristo. 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 Y la talla, tenso, lenta y danza, canta y llama. Y la talla, danza y lenta y danza, canta y llama. Llénanos de esa gloria. Llénanos de esa gloria. Llénanos de esa gloria, papá. Llénanos de esa gloria, Señor amado. Poder de Dios. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Oh santo, poder de Dios. Poder de Dios, 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 poder de Dios en el nombre de Jesucristo. Oh Sama, Saigendo, lenta y casa, canta, ya, Urrataya, mamá, Saidita, Dita, casa, canta, ya, Dita, mamá, Saidita, y casa, canta, ya, el aceite del Espíritu, Dita, Maya, Tenso, el Espíritu Santo, bendito Dios de los días, Maya, Tenso, fuego de Dios, 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 aleluya. Fuego de Dios. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, aleluya. Hay poder en la sangre del Cordero, hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder en la sangre del Cordero, hay poder en la sangre del Cordero, aleluya. Ay, amaya, tensa, lenta y casa, canta, ay, en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús, aquí remoza en esas copas. Ese aceite, ese aceite, ese aceite, ese aceite, ese aceite, ese aceite del Espíritu Santo, Señor de los cielos preciosos, ese aceite del Espíritu Santo, Dios de la gloria. Voy a casa, canta, llama, y tensa, lenta y casa, canta, llama. Hoy
Poder de Dios. Aleluya. Poder de Cristo. Poder de Dios, aleluya. Hay poder de Dios. Poder de Cristo. Poder de Cristo, gloria a Dios. Espíritu Santo, siga llamándole. Hay poder de Cristo. Poder de Cristo. Hay poder de Cristo. Poderoso Jesús, poderoso Cristo. Poderoso Cristo, poderoso Cristo, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Bendito sea el Dios de los cielos. Bendito sea el Dios de la gloria. Bendito sea el Dios de los cielos en esta hora de gloria. Hay poder en la sangre del Cordero. Poder en la sangre del Cordero. Poder en la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Bendito sea Cristo. Bendito sea Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Poder en la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. ¿Quién vive, hermanos? Quien vive, denle una ofrenda de palmas a Cristo en esta hora de gloria. Denle esa ofrenda con todo, vamos. Denle esa ofrenda a Jesús. Bendito sea el Dios de la gloria y poder en la sangre del Cordero. Denle esa ofrenda, denle esa ofrenda, denle esa ofrenda, denle esa ofrenda al Dios que cambia, al Cristo que transforma, al Cristo que liberta, al Cristo que levanta de entre los muertos con poderes, que levanta con gloria. Bendito sea el Señor de los cielos. Denle esa ofrenda y a su nombre, iglesia, y a su nombre. Y a su nombre. Dios bendiga a mi hermano Damián por esos tonos de poder. Qué gloria más maravillosa, hermanos. Se llama Espíritu Santo y fuego. Esta no es emoción, hermanos amados. No es el teclado, no es el que está cantando. Se llama Espíritu Santo. Vamos a hablar, hermanos amados, del infierno. Libro de los Salmos, Salmo número 14. Salmo 14, amén, hermano. Bueno es Dios, comparta la Biblia ahí. Denle Salmo 14. Salmo número 14. Vamos a hablar, hermanos, la morada final de los pecadores. Amén, aleluya. Hoy es día, hermanos, miércoles, día de doctrina, hermanos amados. Amén. Miércoles, ¿jefa? Sí, no sé en qué día estamos. La morada final de los pecadores, hermanos. Amén.
La morada final de los pecadores. Gloria a Dios en esta hora de gloria. Salmo 14. Bendito sea el Dios de la gloria. Mi alma alaba la gloria de Cristo Jesús. Salmo número 14. Gloria al Dios de los cielos. Amén. Bendito sea el Dios de la gloria. Lo tenemos, hermanos. Vamos a leer, hermanos, bendito sea Cristo, el verso número 1, hermanos, en esta hora de gloria. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hacen obras, no hay quien haga. Lo leemos nuevamente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Tome su asiento un momento, que ya va a estar esta bendición. Este pollo ya está cocinado. Gloria a Dios en esta hora de gloria. Hermanos, vamos a hablar de la morada final, hermanos, de los pecadores. El hombre dice, hermano, óigame bien, el hombre dice, hermanito, no hay Dios, dice el hombre. El que anda en la calle sin Cristo, hermano, en el pecado, hermanos, en la religión, hermanos amados del diablo, en los vicios, hermanos, de Satanás, dice el hombre, no hay Dios, hermanos. Hermano, estos hermanos, dice hermano, hablando de un Dios, hermano, queriéndole meter miedo a uno, hablando de un infierno, dice hermano, queriéndole meter, hermano, miedo a uno. No, mi hermanito, es que Dios es más real que nosotros, alabe a Cristo. Es que el infierno es más real que nosotros, alabe a Cristo en esta hora de gloria. Hermanos, la palabra del Señor dice, mi hermano, que hay un tiempo, hermano, establecido para el hombre, hay un tiempo establecido para la mujer. Puede ser, hermanos, a los 10 años, a los 11, a los 12, a los 13, a los 14, a los 15, a los 16, a los 100, a los 200 años. Hay un tiempo establecido para el hombre, hermano, que el hombre se va a ir de esta tierra, hermanos amados. Y dice la palabra, hermano, que es lo que ahora el hombre no cree. Ahora el hombre dice, yo no creo en Dios, yo no creo en el infierno. Pues déjeme decirle, bendito sea Cristo, que la muerte es real, gloria al Cordero. Y si no está preparado para morir, alabe a Cristo si puede. Y si no está preparado para partir de esta tierra, hermano, dice la palabra de Dios, que el necio, mi hermano, el que está rechazando la palabra, el que está rechazando la misericordia, el que está rechazando el amor de Dios, el que está rechazando la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios, hermano, que va para un lugar, hermano, terrible, y a donde nadie lo va a poder sacar, a donde el hombre no va a poder salir, a donde el hombre desea salir pero no va a poder, a donde el hombre va a desear esta oportunidad. Y sabe cuál es el gran problema, que muchos de los que son cristianos, hermanos, y han muerto, están en el infierno también, porque estaban en una iglesia y viviendo en pecado, porque estaban estaban oyendo palabras y viviendo en pecado. Gloria a Dios. Vaya conmigo ahí adelante de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Isaías, en su último capítulo, Isaías 66. Versículo 24. Qué maravilloso. 66, 24. Saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo. Y saldrán y verán los cadáveres de los necios, porque el fuego no se apagará y el gusano nunca morirá. El necio dice mentira, tu hermano, para meterle miedo. No nos interesa meterle miedo a nadie. Nos interesa que usted sepa que la palabra de Dios es real, que la palabra de Dios es verdadera.
Hay cristianos, hermano amado, que están viviendo el pecado. Lleva 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años en el Evangelio viviendo el pecado. El día que a usted lo visite la muerte, usted va a estar aquí donde dice Isaías. Saldrán y verán los cadáveres de un montón de rebeldes. Gente que está oyendo palabras por las calles. Gente que está oyendo palabras por las iglesias. Gente que está oyendo palabras por las redes sociales. Y decían a mí estos predicadores me caen mal. Porque estoy echando para el infierno a la gente pasando. Nosotros no echamos a nadie para el infierno. El pecado del hombre lo está arrastrando, hermanos amados. El pecado de la mujer lo está arrastrando. El cristiano que está viviendo el pecado está caminando para las pailas del infierno. La cristiana que está viviendo el pecado está caminando, hermanos, para las pailas del infierno. Pastores que están viviendo el pecado están caminando, hermanos, para las pailas del infierno. Todo aquel que está caminando de espaldas a Dios en pecado va caminando, hermanos, a donde el gusano no va a morir, el fuego no se va a apagar. El hombre va a estar con una desesperación terrible. La mujer va a estar con una desesperación terrible. El hombre va a estar con un dolor terrible. La mujer va a estar con un dolor terrible. Los jóvenes van a estar con una angustia tremenda. Allá en aquel lugar pidiendo, sácame de aquí, Señor. Dame una oportunidad más, gloria al Cordero. Pero ya no hay oportunidad. La oportunidad la tiene el cristiano en este momento de afirmarse. La paya pasa, que esto lenta y casa, la oportunidad la tiene la cristiana. Hay avanza y tenso, lenta y casa, y afirmarse, mi hermano, a mí. Bendito sea Cristo, que ya no seguir en desear. Dice el necio, no hay infierno, no hay cielo, no hay Dios, no hay cielo, no hay infierno. Y dice la palabra de Dios que es tan real y verdadera. Aquel día, dice la palabra, hermanos, los que se rebelaron contra Dios, hermanos amados, estarán siendo alimento de los gusanos, siendo tizones, hermanos, del infierno, hermanos. Bendito sea el Dios de la gloria. Ya ha estado engusanado usted alguna vez, hermanos amados. Ya ha estado engusanado alguna vez, hermanos, hermanas. Ya ha estado engusanada. Ya ha estado engusanado alguna vez, hermano Damián. Bendito sea Cristo. Ya ha estado engusanado alguna vez. No, yo sí, hermano, hasta aquí duele. Aquella desesperación queriéndose quitar uno de los gusanos, hermanos, sintiendo cómo se le están moviendo los gusanos, hermanos. Bendito sea el Señor de los cielos. Un dolor, hermanos, en el estómago, un dolor, hermanos, un estrés, hermanos, una alteración, hermanos, en los nervios. Se pone, como decíamos allá nosotros, bélico. Se pone, mi hermano, histérico, mi hermano, queriéndose quitar aquellos gusanos y aquel dolor tan tremendo en el estómago, mi hermano, de sentir cómo se le están moviendo, como que son hormigas, como le están comiendo, hermanos amados, la piel. Oiga, mi hermano, pero esto no va a ser un momento, gloria al Cordero. Bendita sea la misericordia, porque para mí, hermano, cuando yo me encontraba en esa situación, había, hermanos, alivio. No me había casado todavía, hermanos amados. Hermano, cuando llegaba mi hermano después de varias horas, yo tenía dolor de cabeza, yo estaba, hermanos, alterado, yo estaba, hermanos, histérico, yo estaba, hermanos, bélico. Bendito sea Cristo. Y llegaba mi hermano y me decía que querés comer, y yo le decía, limpiame, quítame los gusanos que ya no aguanto. Bendita sea la misericordia de Dios. Pero para el necio no va a haber reposo, alabe a Cristo. Para la rebelde no va a haber reposo. Hay este hermano muy fuerte habla, hay avanza, que esto renta y casa, canta y avanza. Alabe si puede alabar a este Cristo que no está muerto, está vivo. Gloria al Señor en esta hora de gloria. El hombre va a pedir misericordia porque un día decidió despreciar a Dios. La mujer va a pedir misericordia. Vaya que eso, esta casa canta y avanza, porque un día, vaya que ay, Dios mío, siento la gloria de papá en esta hora poderosa y a su nombre. Santo el Cordero de Dios. Saldrán y verán los cadáveres de quién.
¿De quién, hermano? De los que se rebelaron contra Dios. De los que se rebelaron contra Dios, hermanos amados. De las que se rebelaron contra Dios. ¿Está aquí o no está aquí? De los que se rebelaron, hermanos amados, del cristiano que se rebeló contra Dios. Porque ¿cuántos cristianos se han rebelado contra Dios? ¿Sabe cuánto están en el infierno, hermano? Gente que oyó la palabra, hermano. Gente que creyeron, hermano, a Dios lo podemos engañar. No, a Dios no se puede engañar. A donde quiera que usted está, Dios lo está viendo. Todo lo que usted ande haciendo en todo momento, Dios lo está viendo. Alabe si puede alabar a Jesús en esta hora poderosa. Bendita sea la misericordia del Señor en esta hora de gloria. Hermano, dice la palabra y saldrán y verán aquellos hombres que fueron rebeldes. Aquellos que decían yo no creo en Dios, a mí no me hablen de Dios, bendito sea el Señor de los cielos, a mí no me interesa, vemos gente afuera, hermanos, a la que no le interesa lo de Dios, hermanito, vemos gente, hermanos, aún dentro de las iglesias, también en esta hora de gloria, a la que no le interesa, hermanos amados, lo de Dios vive o no vive Cristo, en esta hora de poder, bendito sea el Señor de los cielos, vive o no vive Jesucristo, mi hermano amado, hay gente que está oyendo palabras, y creen, hermano, que con Dios se puede jugar, no se puede jugar, no se puede jugar, no se puede, hermanos, hay un infierno terrible, pero el tiempo para el hombre de escapar, hermanos amados, en este momento está aquí, todos también en esta hora de gloria, está también en esta hora de poder, el tiempo para el hombre, hermanos amados, es aquí. Como dice Isaías 66:24. Se murió el hombre, se murió la mujer, se murió el joven. ¿Qué pasa ahí? Vaya conmigo a Isaías 14. Verso 11, 14:11. Isaías 14:11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Se murió el hombre. Se murió la mujer. Ahí se terminó todo. Amén. Aleluya. Cuando se muere el hombre, se murió el hombre, se murió el perro, se acabó la rabia. Se murió el hombre, hermano, ¿qué pasa? Ay, Dios mío. Se murió la mujer, ¿qué pasa? Mi hermana, ¿qué está haciendo con esa bendición? Está haciendo tarea ahora. Aleluya. Descendió al infierno, dice la palabra, ¿qué? ¿Y qué va a pasar? Gusanos. Dicen los testigos de Jehová que cuando el hombre se muere, ahí se terminó todo. El hombre no siente nada. Y los adventistas que cuando el hombre se muere, hermano, y la mujer se muere, y el joven se muere, y la joven se muere, quedan inconscientes. Pero a mí la Biblia me dice otra cosa. A mí la Biblia me dice, hermano, que en el momento que usted muere en pecado, a pedir misericordia, a desear este mensaje, a desear esta palabra, hermano, a desear esta palabra, mi hermanita. Allá, hermano, allá no va a haber mamita, allá no va a haber papito, allá no va a haber, hermanos, allá no va a haber caramel frappe, allá no va a haber Coca-Cola, allá no va a haber huevitos estregaditos en la mañana, allá no va a haber, hermanos, pancake, hermanos, estaciones también en esta hora de gloria, allá no va a haber omelette, hermanos amados, con jamón, hermanos, bendito sea Cristo, con bacon, no, allá lo que va a haber, hermano, es dolor, hermano, es desesperación, a donde el hombre está pidiendo misericordia, a donde el hombre dice, Señor, sácame de aquí, por favor, bendita sea la misericordia, pero la oportunidad
oportunidad para el cristiano de afirmarse aquí, mi hermano. La oportunidad para la cristiana de afirmarse aquí, mi hermano. Alabe si puede alabar a Cristo en esta hora de gloria. Bendita sea la misericordia de Dios, hermano. En esta hora de poder, de meterse con Cristo. Muchos están en las iglesias, hermano, pecando y creen que Dios no nos está viendo y creen que Dios se lo va a pasar por alto. No, mi hermano amado, bendito sea Cristo. Con Dios no se puede jugar. Alabe si puede alabar a Cristo en esta hora de gloria. Con Dios no se puede, hermano, jugar. Bendito sea Cristo. Dios no puede ser burlado. Dios es amor, hermano. Dios es amor, pero también es fuego, también es fuego, también es fuego, también es fuego, también es fuego. Alabe si puede alabar a Cristo en esta hora de gloria. Al perverso, hermano, al pecador le va a meter fuego hasta por debajo de la lengua, y el hombre va a pedir misericordia del infierno, pero ya no va a ver, mi hermano, ya no va a ver. Dice, hermanos amados, Isaías 14, versículo número 11. Ahí nomás. ¿Qué es lo que mira uno en las calles, hermano? Gente con qué. Y en las iglesias. Pasa la gente, hermano, allá en la calle y lo mira hacia uno, mire cómo. Pobrecito estos mendigos. Y gente que anda hasta recogiendo, hermano, botellas. Y lo miran así a uno. Pobrecito esta gente. Ellos le den pobrecito a uno, mire. Lo miran así, hermano, por debajo del hombro. Y dicen de las hermanas, pobrecita esta vieja. Andando hasta las jovencitas ahí. Y dicen de los hermanos, pobrecito este viejo, pidiendo de andar. Santo Jesús. Hay una soberbia, hermano. Pasan allá en el MacArthur, pasó una señora con insuficiencia renal. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué es eso, hermana Yanilet? Insuficiencia renal. Muerto en vida. Todo lo que come no puede ir a orinar, no puede ir a defecar y todo. Y si va tomando agüita, esa agüita se le va yendo toda para la piel. Y pasa, y la hermana Nubia se le acerca a una señora a darle el flyer. Y la señora que ella solo le movió así la cara y dijo, pobrecita esta catracha, dijo. Y yo digo, qué terrible esta viejita, ya la anda pidiendo. Esa gente con insuficiencia renal, hermano, eso ya me pida, hombre. Pasó, hermanos, aquí en el Lauso, pasó una muchacha con una gran barriga que no era embarazo, hermano, tal vez alguna suiguana andaba metida en la panza. Y caminando, hermano, me parece que como que le había dado derrame cerebral porque llevaba, hermano, una parte que no le funcionaba bien y caminaba así bien raro. Y cuando la hermana de ella predicando y con la mano que le hacía así, hermano, le hace así, wow, digo yo, qué soberbia más terrible, hermano. Mire, con la mano que ni siquiera le funcionaba, hermanos amados, haciéndole negando a la hermana. Wow, digo yo, hay un espíritu del diablo aquí en esta nación, hermano. Dios le bendiga. Yo no sé si usted está aquí en esta hora de gloria. Hay un espíritu de soberbia, hermano. Y dice, hermano, Isaías 14, descendió al infierno tu soberbia. Descendió a donde vas a descender, hermano amado. En el momento, hermano, en el que el Señor le quite el hálito. Hermano, ¿qué pasaría, mi hermanito? En el momento que el Señor le quite el hálito, ¿qué pasaría, mi hermana? ¿Qué pasaría en estos momentos si el Señor le quita el hálito? Pregúntame a mí, ¿qué pasaría si le quita el hálito? Pastor, me voy con él. Pero al cielo no van a entrar sancochados.
Dios le bendiga, alabe si puede alabar. Al cielo no van a entrar, hermanos amados, medio hombres, hermanos, no van a entrar. Al cielo no van a entrar, hermanos aguados, alabe a Cristo, si puede alabarlo. Hermanos, en esta hora de poder, hermanos, si en este momento el Señor decide quitarle el hábito de vida, hermanos, decide quitarle, hermanos, pero yo estoy demasiado joven todavía, Dios no le interesa cuántos años tiene usted. Si Dios dice, ahora me llevo a este, ahora me la llevo. Alabe si puede alabar a Cristo, puede tener 10 años, 12 años, 14 años, hermanos, 16 años, alabe si puede alabar, o puede tener 100 años, bendito sea Jesucristo en esta hora de gloria. Hermanos, la muerte no le anda pidiendo permiso a nadie, la muerte no le anda mandando un email, hermanos amados, no le va a decir, are you ready? Are you ready? Are you ready, Nate? Sacó ese culero cacheteado. ¿Y qué va a decir? No te entendí, muerte. Alita culebra. Ay, Dios le bendiga, yo lo doy también en esta hora de poder. Bendito sea el Señor de los cielos. Descendió, dice la palabra, porque el hombre, hermano, en su necedad dice, no hay problema. No hay problema, dice el hombre, no hay problema, dice la mujer. Bendita sea la misericordia de Dios, yo estoy bien. Y si lo meten en la balanza, hermano, descendió el qué? Al infierno tu soberbia. Y el sonido de Bad Bunny. Y el sonido de la bichota, la Karol G. Así dice aquí. Si lo leemos en inglés, dice música. El sonido de tus arpas, el sonido del peso pluma, el sonido de la... Ya me olvidó el nombre del diablo, de la traca, de la yerimoa. Allá no va a haber musiquita en el infierno, hermano amado. Pero ¿para dónde íbamos nosotros, hermano? Allá abajo. Va a ser tizón el infierno. ¿Para dónde, hermanos amados? ¿Para dónde iba yo, pues? ¿Te crees para dónde iba, hermano? Yo decía, yo para el cielo no me quiero ir. Yo era un gran endemoniado, ordinario, hermano. Yo al cielo no me quiero ir. Decía yo, a los cultos amigos me aburre. Miren la gran belleza pasar estar sentado en una mesa dando ese pipí del diablo. Hermanos, si aquí hay movimiento, pues bendito sea Jesucristo en esta hora de gloria. Aquí hay sabiduría, mi hermano, aquí hay poder del Espíritu Santo. Hermanos, allá sentado en una cerveza, sentado en una mesa, hermano, de un bar, hermano, van a tomar cerveza y van a oír, hermano, música en inglés. Bendita sea la misericordia de Dios. Y ni siquiera hello podía decir, yo no sé si está aquí, hermano, porque se le nota el gran nopal en la cara, se le nota el gran balear en la cara, se le nota el gran tamal pique con frijoles, alabe a Cristo en esta hora, si puede alabarlo, se le nota el gran pollo chuco en la cara, Dios le bendiga. Hermanos amados, benditos sea el Señor de los cielos. Hermanos amados, iba para el infierno, pero es tan grande la misericordia de Dios que Dios le manda la palabra, es tan grande la misericordia de Dios que Dios levanta predicadores, porque del infierno descendió al infierno tu soberbia y el sonido de tus músicas. Gusanos serán tu cama. Gusanos de tu cama. Ay, hermano. Me habían enseñado a mí que cuando me muriera mi viejita preciosa, mi abuelita, me iba a sacar del purgatorio. Sacó ese culebra macheteado. Iba a ir a empeñar, hermanos amados, hasta la plancha de brasas, hermanos, para irle a pagar al cura que me hiciera unos rezos. Porque allá había unas planchas, hermanos, no de esas que usted mira aquí, todo tecnológico. Allá había unas planchas, hermanos, que se le levantaba la tapa y se le echaba carbones encendidos. Y con eso se planchaba. Hasta eso quieren empeñar mi viejita para que me hicieran los rezos y me sacaran del infierno, pero de ahí no sale nadie. Ahí se terminó el orgullito, hermano, ahí se terminó la soberbia, ahí se terminó, hermano, la altivez, hermano, alabe a Cristo.
en esta hora de gloria con la que camina el hombre, bendito sea el Señor de los cielos, hermano, con la que camina el hombre, hermano, bendita sea la misericordia de Dios. Allá donde estábamos predicando, allá, hermano, en la Avalon y Vernon, hermano, pasó una viejita endemoniada queriendo pelear con la hermana Daisy por aquí en la Western, hermanos, y las Lawson, hermano, pasó otra viejita endiablada, hermano, diciéndole: dejen de gritar, es que Dios me sordo. Claro que te sordo, pero a mí Dios me dice: levanta tu voz como trompeta, y si le pega un trompetazo aquí y usted está dormido, hasta va a botar, hermanos, la placa. Gloria a Cristo en esta hora, hasta se le caería la placa, bendito sea el Dios de la gloria, porque la trompeta, mi hermano amado, es uno de los instrumentos, hermano, que suena fuerte. Se le cae la mollera a la viejita. Dice la palabra: descendió. Y esto, hermanito, es lo que se está yendo. Pastor miedo no quiere meter. Sacúdase. Y dice el salmo donde estamos, hermano 14, dice: el necio en su corazón. A mí me vale, dice el necio. A mí que me importa lo que diga el pastor. Dígalo, dice. A mí que me importa lo que diga el pastor. Dicen algunos: él está así porque está en silla de ruedas. Y cuánta gente, cuántos más miren silla de ruedas haciendo lo que andamos haciendo nosotros. 23 días llevamos ahora de ayuno y de oración. Y vamos a ver la gloria de Dios, la vamos a ver. Ayer les comentaba, ahora me dieron ese testimonio. Estaba una hermana allá en Baltimore a la hora del clamor. Vamos a llamar a la hermana porque es amiga todavía. Pero estaba metida ahí en el video de intercesión en la mañana. Y que mientras yo estaba clamando, hermanos amados, la llenó el Espíritu Santo y empezó a hablar en otras lenguas. Y empezó a ver visiones. Mi alma alaba la gloria del Señor en esta hora de poder. Oiga, hermanos, qué maravilloso, bendito sea el Dios de la gloria. Y oí una voz del cielo que le decía a mi siervo Giovanni Ventura, que yo no los he dejado. Alabe a Cristo si puede alabar. Decía a mi siervo, bendito sea el Dios de la gloria, que yo no alabe a Cristo si puede alabarlo en esta hora de gloria. Y miraba unas puertas, hermanos, grandísimas abiertas. Mi alma está a ver la gran camionetona que voy a parquear allá afuera. Alabe a Cristo si puede. Dios mío, bendito. Es que este Cristo es real, pues este Cristo es poderoso, este Cristo es verdadero, mi hermano amado, alábelo si puede alabarlo. Bendita sea la misericordia de Dios. Llena del Espíritu Santo, hermano, viendo la transmisión. Y el enemigo nos ha estado tirando, hermano, que yo le dije a mi esposa otra vez: vamos a dejar de transmitir ya. Y ahora la hermana dándome testimonio. Me dijo alguien, hermano, el hermano Henry de allá de Virginia: oh, me dijo, esos niños andan con todo, me dijo. Allá anda una jovencita así, asá, me dijo. Allá les decimos en El Salvador cheles. Allá anda una chele, me dijo, que anda con todo, me dijo. Allá anda con las hermanitas que siempre oye, hermano, yo no lo veo conectado al hermano, nunca comenta. Y en esos cultos me dijo: wow, hermano, qué gloria estamos viendo. Algunos que otros se han adormitado, pero qué gloria. Alabe a Cristo en esta hora de Dios. Bendito sea el Señor de los cielos, qué gloria más tremenda. Hoy, hermanos amados, bendito sea el Dios de los cielos. Y es que este hermano hasta se siente que sale, me dice, estando allá tan lejos, ustedes en Los Ángeles, aquí en Virginia, cuando estamos viendo esos videos, se siente la gloria. También me viene un olorcito así como el giro, Dios le bendiga. Nos falta, hermanos, algún adormitado. Alabe a Cristo en esta hora, nos falta alguna adormitada. Mi alma alaba la gloria del Cordero en esta hora de poder, hermanos amados. Y no crea que es fácil, no. El
pasó un endemoniado ahí cuando estaba cantando el hermano Neta, Amén. diciéndole en inglés, cállate. Endemoniado, Ahí es cuando oído al niño el hijo del diablo. Mire que hay problema, hermano. Hasta con los niños tiene problemas. Claro, si están metiendo. No son popos, hermano, locos. Que niños en las escuelas que parecen son popos locos, hermano. Dios les bendiga. Yo no sé si usted está aquí en esta hora de gloria. Hay niños que en las iglesias, hermano, parecen son popos locos, hermano. Ya los avistan, los son popos locos. Se puede para un lado, se puede para otro. Y no tienen inquietud, hermano. Bendito sea el Dios de los cielos. Y estos niños con todo, hermano. Y dice el hermano, wow, miren cómo están esos niños ahí con todo. Qué bendición, hermano. Loco, hijo el diablo, pasa y le dice al niño que se calle, hermano, en inglés. Y le digo yo, Jesus calling you, remember. No, I know the member, above, mariposón. No, el pandillero. Y pasó un pandillero aquí por la huesta, hermano. Todo pintado y todo pelón, el hijo del diablo ese. Y solo se reía de nosotros. Y dije, pobrecito estos hermanos, cuando Dios nos abra las puertas de las prisiones aquí, vayamos a predicar, nos vamos a reír nosotros cuando lo veamos allá bien amarrado. Dios le bendiga. La vez y puede alabar a Cristo en esta hora. No dije que vamos a ir presos, dije que vamos a ir a predicar la palabra. Bendito sea el Señor de los cielos. Mi alma alaba la gloria cuando lo veamos allá. Hey, varón, yo soy el que pasé por la vuelta. Vos, el pelón que te iba arriba en la de Cristo en esta hora de gloria. Bendito sea el Señor de los cielos, hermano. Hay un infierno, hermano, terrible. Dice el necio en su corazón, No hay Dios. no hay. ¿Y sabe qué dice Juan capítulo 3 verso 36? Yo se lo voy a decir. El que cree en el Hijo tiene la vida. Juan 3:36. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios. Enfócamelos a todos, enfócame al pueblo también. La ira de Dios. Amén, aleluya. Gloria a Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Hágame zoom ahí. Bendito sea Cristo. ¿Está aquí o no está aquí, hermano amado? Alabado sea el Señor de los cielos en esta hora de gloria. Bendita sea la misericordia de Dios. No verá la vida, sino que va a ver, dice. La ira de Dios. ¿Qué es lo que va a ver? Santo el Cordero. ¿Qué va a ver? La ira. Fuego por rebelde. Dios es amor, hermano. Dios me va a dejar pasar por alto lo que sea que yo haga. No, mi hermano, no se equivoque. Amén. Hace algunos cultos atrás me decía el Señor, tiene disciplina para algunos. No vaya a ser usted, y cuando está hablando de disciplina, no es que yo lo voy a dejar sentado. Déjame disciplina, hermano. Disciplina es cuando el Dios de la gloria le llega a pegar el gran leñazo, hermano. Cuando ella está bramando, hermano, y aunque le lleguen a poner manos, no se le quita el dolor a uno. Y llegan a orar, hermano. Y sabe que cuando nos llevan a los hospitales, hermano, y llega el médico y le hacen todo, hermano, Dios no tiene nada. Sí, pero yo no aguanto esta gran panza que ando de sapo. Sí, pero no tiene nada. Alabe a Cristo en esta hora de gloria. Yo no aguanto este gran dolor, sí, pero no tiene nada. ¿Sabe cómo se llama eso? Porque hay palabra de Dios
Y hay lenguaje de Dios. Amén. Esta es palabra. Esta es palabra, pero puede venir el lenguaje a su vida también. Puede venir el lenguaje a su vida también. Póngase sobre sus pies un momento que le vamos a hacer el llamado hasta usted que está con ese teléfono. Mi hermano ya tiene a Cristo. Ha estado perseverando porque veo que conoce la Biblia usted. Quisiera reconciliarse con el Señor. Véngase, vamos a orar por su vida en esta hora. Bendito sea el Señor de los cielos en esta hora de gloria. Dios es bueno, diríjalo, mi hermano, en oración. Vamos a la iglesia orando, hermano. Iglesia orando, bendito sea el Señor de los cielos, bendito sea el Dios de la gloria. Muéstranos tu gloria, Padre Santo. Danos resultados, Señor. Danos fruto, Padre, en esta ayuda, Papito lindo. Muéstranos tu gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor de los cielos. En el nombre poderoso de Jesucristo, Dios de la gloria preciosa, presentamos el joven, Señor. Levántalo una vez más, Señor amado. Levántalo, Padre, los talentos que ha puesto en este varón, Señor. Lo que usted ha dado a su vida, Señor, vuélvalo a renovar. Vuélvalo a renovar, Dios de los cielos preciosos, en el nombre de Jesucristo. Los dones, los talentos, lo que ha puesto en este joven, Señor amado. Ese ministerio que ha puesto en este joven, Señor de la gloria preciosa. Ahora, Señor de los cielos amados. Hoy avanza, tengo lenta y casa, canta y agarraba. Usa la mamá, mansa, aquí te le ve. Y la casa, canta y agarraba. Avanza y tengo lenta y casa, canta y agarraba. Y la calla, mamá, mansa, y aquí te lenta y casa, canta y agarraba. Usa canta, mamá, ya tengo lenta y casa, canta y agarraba. Y canta y agarraba, lenta y casa, canta y agarraba. Ura llama, mamá, mansa, y aquí te lenta y casa, canta y agarraba. Porque mi misión vaya atento, porque mi misericordia, varón, esta y tanta llama, ya casa, canta llama, en la que te aprecia, vaya atento todavía, porque puesta y tanta llama, ya atento, y se casa, canta llama, cosas grandes sobre tu vida. Ura llama, mamá, y que te lenta y casa, canta llama, pero hay que dejar de ver a diestra y así guía, vaya atento, pues te dice la ya casa, canta llama. Y ponerlo así, amaya, atento los ojos en tu Dios, porque así, amaya, atento mi misericordia, porque aún a través de sí, amansa y tendo de sueños te ha hablado, pues te dice la ya casa, tata y ama, dura taya, amaya, atento a vos mismos, te amaya, aquí te ve, enda y casa, tata y ama, te ha hablado, te dice el Santo de Israel, enda y casa, tata y ama, ya no es tiempo, pues te dice linda y casa, tata y ama, de estar caminando de espaldas hacia Amaya Tenso, hacia tu Dios, pues es tiempo de meter los dos pies, te dice linda y casa, tata y ama, y de así Amaya Tenso, afirmarse con tu Dios, una tata y Amaya Tenso, linda y casa, tata y ama, porque hay promesa, te dice linda y casa, tata y Amaya Tenso, hay promesa que tenés delante de mí, pues te dice mansa y casa, tata y ama, y yo no me he olvidado, te dice linda y tendo, y la casa, tata y ama, y gozaya, vaya tenso, tu vida quiero, mira pues, te dice linda y casa, tata y ama, pero al hijo que amo también, pues, lo voy a decir, vaya tenso, te dice si no entiendes, y la casa, tata y amansa y tenso, aquí está mi hermano, Señor de la gloria, Padre, levántalo para la gloria de tu nombre, Señor de los cielos, para la gloria de tu nombre, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, y Saitensidad y leve, Usaya casa, canta y llama, levanta tu siervo, Señor, levántalo, Padre Santo, aleluya, para la gloria de tu nombre, se rompen las cadenas, 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 en tu Dios, pues te dice linda y casa, canta, llama y atenso, todo se puede, en tu Dios todo se puede, porque el enemigo te dice que hay cosas que no las vas a poder dejar, mira pues, pero en tu
Dios todo se puede. Aferrate pues, te dice la llama y atenso a tu Dios, que yo te voy a mostrar mi gloria. Padre Santo, bendice, Señor. Bendice, 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 Dios de la gloria. Bendice, Señor de los cielos, amados, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios de la gloria. Bendice a mi hermano, bendice a este pueblo. Padre, gracias por la fuerza, por la fortaleza. Sea agrado delante de ti el sacrificio de tu pueblo de este día, Señor. Síganos fortaleciendo.